A la Iglesia del Señor Jesucristo, a todos los hermanos y personas que se añaden a este servicio del Señor en esta preciosa noche. Les extiendo un caluroso abrazo y que Dios les bendiga, amados hermanos. Para esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que va muy acorde con el devocional que trajo la hermana Wanda y la hermana Aranis. Y el tema se titula El mejor regalo de Dios para la humanidad. El mejor regalo de Dios para la humanidad. Quisiera comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que Dios le haya dado a cada ser humano creado? ¿Cuál es el mejor regalo que Dios le haya dado a cada ser humano creado? Para algunos, la respuesta a esta pregunta puede ser: el mejor regalo que Dios me ha hecho es mi amada esposa. Ella me cuida, ella me atiende, ella es un alma de Dios, como decimos. Ella es el mejor regalo que Dios me ha dado. Para otros puede ser: el mejor regalo que Dios me ha dado son mis hijos, porque veo en ellos todo lo que Dios ha hecho a través de ellos. O en fin, el mejor regalo de Dios es mi familia. Doy gracias a Dios por mi familia. Para otros puede ser mi trabajo. Mejor regalo que Dios me ha hecho es poder trabajar, poder servir a través de lo que yo hago, poder adquirir un sustento para mí y para mi familia. Me gusta mi trabajo. Ese es el mejor regalo que Dios me ha dado. Para otros pueden ser sus talentos. Mira todo lo que he logrado con mis manos, con mis destrezas. Mira hacia dónde me ha llevado mi trabajo, los logros que he alcanzado por medio de mi trabajo o por medio de lo que puedo hacer con mis manos, con mis talentos, la manera que hago las cosas y el efecto que puedo ver en ellos. Este es el mejor regalo de Dios. Para otros pueden ser sus recursos económicos o materiales. Y dan gracias a Dios y no es que eso esté mal. Estamos hablando de las distintas percepciones que pueden haber en el sentido del regalo de Dios. Las personas lo pueden interpretar de muchas maneras, como lo hemos estado mencionando. Pero, ¿cuál es y ha sido la mayor bendición otorgada de parte de Dios a su creación? La palabra de Dios dice lo siguiente al respecto. Y vayamos al libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo es la gracia de Dios manifestado para salvación a todos los hombres. No hay, amada iglesia, mayor regalo que este. Porque todo regalo que hacen los hombres tienen que ver en términos materiales o alguna enseñanza. Pero ningún hombre podrá regalarnos a nosotros lo que solo Dios nos ha dado en Cristo, nuestra redención. Y me gustan las escrituras, amados hermanos, porque en ellas Dios nos ayuda a entender con mucha claridad lo que es su voluntad. Yo no creo que haya ningún tipo de dificultad para el cristiano en entender la voluntad de Dios, porque es bien sencillo que Dios nos los ha transmitido. Lo que sí yo puedo entender que para algunos se les hace difícil entender la voluntad de Dios, porque muchas veces somos nosotros los complicados y complicamos entonces lo que Dios nos dice, nos comparte por su palabra. Pero Dios le ha dado a entender con mucha claridad su voluntad para con su creación. Y miren lo que dice la palabra, que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo puedo considerar, amada iglesia, que arrepentimiento para salvación tiene mucho que ver con reconocer el negarse a sí mismo. Si no hay una negación a nosotros mismos,
yo entiendo que no hay arrepentimiento. Negarnos a nosotros mismos es encontrar, escuche bien, negarnos a nosotros mismos es encontrar la vida de Cristo en nuestra muerte. Es encontrar la vida de Cristo en nuestra muerte. Que yo mengüe para que Cristo pueda crecer en mí. La vida de Cristo. En estos días, amados hermanos, el llamado o la gran encomienda de la iglesia, yo he podido percibir que es casi una obligación para algunos, cuando debería ser la causa más importante que atendamos como iglesia del Señor. Escuche bien, he podido percibir que la gran encomienda del Señor a la iglesia es casi una obligación, cuando debería ser la causa más importante que como iglesia atendemos. Usted puede ver cómo el mundo secular, cuando quieren atender alguna causa, y no tengo ningún problema que lo hagan, simplemente estoy ilustrando cómo el mundo secular, cuando va a atender una causa, cómo ellos se movilizan, parecen un ejército en cuanto a las estrategias que hacen, en cuanto a la estructura que pueden realizar para atender una causa. Y buscan, por medio de todas las estrategias que hacen y realizan, cómo pueden impactar no a algunos, sino a todos los que estén a su alcance, sin restarle importancia al motivo por el cual trabajan. Lo que hacen es la realidad que no se ve hoy en día dentro de la iglesia. Ese esfuerzo, esa pasión por atender alguna causa en específico es lo que hoy en día no se ve a la iglesia. Si usted ve la palabra, usted puede ver cómo después que Jesucristo ascendió al cielo, cómo los discípulos se movilizaban y atendían la causa del evangelio, aunque esa causa le costara sus propias vidas. La causa del evangelio, que los hombres puedan proceder al arrepentimiento y por consiguiente sean salvos de la ira de Dios. Sí, amado hermano, escuchó bien. Sean salvos de la ira de Dios, siendo este tiempo uno de los momentos en la historia donde más es necesaria la predicación del evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, pero es lo que Jesucristo también le ha dicho a la iglesia. Pero tú sé sobrio. ¿Sabe? Hay tanta invasión en este mundo a cristianos y no cristianos, con distintas filosofías, con distintas atracciones, tratando de desviar nuestra atención al llamado y a la gran comisión que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sé sobrio, mantén un balance en la manera en que vives, no te afanes por las cosas de este mundo, ni tampoco por tu propia vida, porque Dios tiene cuidado de ti. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Muchos piensan que evangelista es pararse en una plataforma ante miles y miles de personas a predicar la palabra del Señor. Y eso lo hacen algunos evangelistas. Pero usted también es llamado a ser un evangelista, a compartir el evangelio de Jesucristo. Que Cristo vino a esta tierra a morir por los pecados de los hombres. Pablo le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el servicio que Dios
ha puesto en las manos de la iglesia servir por medio de la predicación del evangelio. Y eso es bien amplio. Cómo Jesucristo quiere darse a conocer por medio de su iglesia, que ame, que sirva, que se ocupe de las necesidades que le puedan rodear. Buscamos dar gloria a Dios, amada iglesia, de muchas maneras, en cómo nos comportamos. Velamos mucho nuestro comportamiento, velamos mucho nuestras acciones donde quiera que vamos. Velamos que no seamos señalados por nuestras acciones, y con eso sí damos gloria a Dios también. Buscamos dar gloria a Dios en cómo hablamos, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que ninguna palabra soez salga de mi boca, que yo no hable con engaño a mi prójimo, sino que toda palabra que salga de mi boca sea para la edificación. Buscamos cómo dar gloria a Dios por cómo hablamos, hasta por medio de cómo adoramos al Señor. Pero ¿qué tal por medio de alcanzar al perdido? ¿Buscamos dar gloria a Dios por medio de alcanzar al perdido? ¿Por medio de pararnos de frente con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro hermano que no conoce al Señor, con nuestro primo que no conoce al Señor? ¿Buscamos dar gloria a Dios con alcanzar al perdido? Yo puedo comprender, la amada iglesia, que por medio de la vida de Jesucristo, la manera más excelente de dar gloria a Dios es por medio de alcanzar a aquellos por los cuales Él envió a su único Hijo a dar su vida en esta tierra. Y esto lo digo con todo el respeto, con todo el cariño y aprecio que la tengo, amado hermano, pero lo digo como una ilustración y testificar de las grandes cosas que Dios hace. Yo, años atrás, tenía un carro, no sé si ustedes se acuerdan, que decía, Dios es bueno. Y yo fui a un hospital y me encuentro con una persona que estaba sentado frente al carro que yo tenía en ese entonces, y él estaba fijamente mirando esa expresión, Dios es bueno. Y cuando él ve que yo me monto en el carro, él me llama, me dice, permiso, usted puede venir acá un momento, y yo, seguro, cuénteme cómo lo puedo ayudar. Y él me dice, ¿por qué Dios es bueno? Yo dije, gloria a Dios que el Señor me pudo abrir la puerta para yo testificar por qué Dios es bueno. Y lo que Dios puso en mi corazón en ese momento decirle fue, Dios es bueno porque Dios entregó a su único hijo, siendo él justo y bueno, para pagar por los pecados de los viles pecadores, de los cuales también yo soy uno. Yo fui uno. Dios entregó a su Hijo en santidad para morir por los pecados de aquellos que vivían de una manera vil, para darles a ellos una vida eterna, una vida donde ellos pudieran recobrar su dignidad que habían perdido a causa del pecado, para que ellos pudieran vivir para la gloria de Dios, dando testimonio que hay un Dios en los cielos que ama a su creación, no importando la condición en que se encuentren. Él quiere rescatarlos de esa condición y darles un estilo de vida donde puedan disfrutar de la comunión con Él y con el Padre. Y por eso yo entiendo que Dios es bueno. La persona no argumentó nada más. Pero, amada iglesia, esas son las oportunidades que como iglesia nosotros debemos de estar abiertos y buscar, porque hay sed de Dios, hay hambre de Dios, y la iglesia es la luz del evangelio para poder compartir con el perdido. Que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre. No importa lo que haya hecho en la vida. Este poderoso sacrificio debe de ser honrado
por todos aquellos que han sido beneficiados por él. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted ha sido beneficiado por el sacrificio de Cristo en la cruz? Pues yo entiendo como cristiano que debe ser honrado, debe ser compartido. Ese sacrificio le costó a Cristo mucho y usted puede decir, sí, Pastor Pedro, yo sé todo eso y qué bueno que lo sabe. Compártalo. No es suficiente saberlo. Compartirlo es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo vino a esta tierra? Les pregunto. Número 1, vino a morir por los pecados de todos los hombres. Y eso lo establece Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Punto número 2. Para que por medio de su vida y muerte, pero también resurrección y exaltación, los hombres y mujeres conocieran la verdad en cuanto a su identidad y salvación. ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes y aún niños hoy en día viven atrapados en la mentira de la cultura, creyendo toda clase de mentira que el enemigo ha logrado que ellos crean? Es triste ver, amado hermano, cómo jóvenes piensan de ellos mismos, cómo los niños han llegado a pensar de ellos mismos, cómo los adultos, hombres y mujeres, piensan de ellos mismos. Usted puede ver cómo el hombre piensa de sí mismo por cómo vive, por cómo actúa, por cómo se comporta. Y la pregunta es, de la manera en que vemos a las personas actuar y comportarse, ¿es lo que ellos son? Está bien en que viven en una naturaleza de pecado y es obvio que actúen de acuerdo a esa naturaleza, pero la palabra de Dios dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es su origen y eso es lo que Dios le interesa que ellos conozcan. Porque esa fue mi historia. Yo no sabía quién era hasta que un día fui a una iglesia siendo joven y escuché allí a otro joven hablando de su identidad. Y él decía que era un hombre de Dios, creado en imagen y semejanza de Dios y que su origen era Cristo. Su identidad estaba centrada en Cristo y eso cambió mi manera de verme a mí mismo. Así que hay niños que piensan de ellos mismos lo que la cultura ha querido que ellos piensen y no lo que Dios quiere que ellos piensen de acuerdo a la verdad desplazada y compartida en la palabra del Señor. Pero esa información en la que usted tiene en su corazón, en la que Dios ha usado para transformar su vida, pero también para que impacte la vida de otros. Dios quiere que el hombre conozca la verdad, pero esa verdad, amada iglesia, va a ser revelada, porque el hombre en su humanidad no puede discernir lo espiritual. Jesús les compartía a los discípulos su palabra, pero los ayudaba a entender por qué él era la revelación misma de la palabra de Dios. Ahora Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que cuando usted y yo estemos compartiendo el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Así que a nosotros los únicos que nos toca es compartir la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se encarga de revelarle al hombre lo que Dios dice por medio de su palabra. Eso es un acto milagroso y sobrenatural con el fin de que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿saben qué es lo que es más impactante, amado hermano? Acerca de la realidad del ser humano, que como ellos piensan de sí mismos de una manera errada,
pero hay algo dentro de ellos que les advierte de su error y es su propia conciencia. Por lo cual, amada iglesia, es menester de la iglesia predicar el evangelio, que señala el error, pero a su vez le muestra la verdad, de manera que por medio de la verdad que ellos están conociendo, sepan quiénes son, o sea, cuál es su verdadera identidad y origen, y se puedan arrepentir y corregir el error y sean libres del pecado y salvos eternamente. Esto es posible, porque ha sido posible para usted, para mí, para millones de personas que han creído en el evangelio. Tercer punto, ¿para qué Cristo vino a esta tierra? Vino a establecer a su iglesia en la tierra y darles una comisión. ¿Y para qué la comisión? Para alcanzar al perdido de un mundo que está en decadencia y se aleja cada día más y más de Dios. Como todo en Dios, amado hermano, tiene un buen propósito. Y ese propósito siempre es bueno y saludable. Les pregunto, ¿cuál es el propósito de alcanzar al perdido? Que sea salvo, escuche bien, de la perdición y muerte eterna. ¿No lo estremece a usted escuchar eso? Que sea salvo de la perdición y muerte eterna. Evalúe bien las personas que están a su alrededor, que usted dice que ama, que usted dice que le tiene cariño, que usted dice que aprecia, pero no conocen la verdad. Evalúe bien quiénes están a su alrededor y piense en lo que esto está diciendo. Que sean salvos de la perdición y muerte. ¿Le gustaría a usted que esas personas se perdieran eternamente? Son personas que usted dice que ama, son personas que usted dice que aprecia. ¿Le gustaría que ellos se perdieran eternamente y usted quedarse contemplándolos? Esta es la explicación de Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, espero que este mensaje haya edificado su vida y les haya ayudado a entender el mejor regalo de Dios para la humanidad. Dios me los bendiga, oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos en esta noche, en primer lugar, entrar en comunión contigo, en la comunión de los santos, Señor. Aunque estemos cada uno en nuestro lugar, la Biblia dice que somos unidos en el mismo vínculo del amor del Espíritu, con que nos ha sido salvados, Señor, a cada uno de nosotros, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por cada uno de mis hermanos y de toda persona que se ha unido a este servicio. Padre, hemos adorado y glorificado tu hermoso nombre, pero también hemos escuchado la voluntad de tu corazón por medio de tu palabra. Permite que haya caído en tierra fértil y que pueda dar fruto para la gloria y la alabanza de tu nombre. Que tú sigas, Padre, dirigiendo a tu iglesia por medio de tu Santo Espíritu y tu poderosa palabra. Dios, ayúdanos a tener un corazón sensible y dócil, pero también humilde para ti, para que no hayan cuestionamientos en nuestro corazón cuando lo que debe de haber es obediencia. Permite, Señor, que podamos ver la realidad en que vivimos, para que nuestras acciones sean cónsonas con nuestro llamado y podamos impactar al mundo que nos rodea con el mensaje del evangelio. Compartir el mejor regalo de amor que tú les has dado a la humanidad, a tu creación, quien es tu Hijo Jesucristo. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amada iglesia.